si bien es bien general, igual les va a entregar conceptos para entender en lo que estamos, ¿no es cierto? El tema de las vacunas y, y todo lo que se está dando. ¿Ya? Entonces, ingresó el virus, ¿y qué ocurre? El virus es un agente extraño, y como cualquier agente extraño es reconocido por nuestro sistema. Nuestro sistema inmune. Ahora, existen distintas barreras para protegernos del ingreso de microorganismos externos, y los virus. Están los mecanismos innatos externos, que están las barreras físicas, como la piel, ¿no es cierto?, que a través de la descamación está eliminando continuamente partículas. ¿Ya? Están las barreras químicas, como el moco, que engloba estas partículas extrañas y de hecho es de los mecanismos más potentes para eliminar partículas a partir que intenten ingresar a través de la mucosa respiratoria superior, ¿no es cierto?, el tracto respiratorio superior. Con todos los cilios, ¿no es cierto?, de la tráquea que permiten el movimiento y salir. De hecho, hay hay algunas posibles explicaciones de por qué nos resfriamos más en otoño, invierno, y es justamente porque este proceso se lentece, se paraliza producto de la temperatura y eso hace que una partícula ingrese con mayor facilidad, ¿ya? Al, 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 al tracto respiratorio superior. Están las lágrimas y la saliva, que a través de la presencia de agentes o de péptidos con actividad antimicrobiana son capaces de destruir. Y por supuesto, de los más interesantes son es la flora autóctona, eh, que es un mecanismo que evita el ingreso de oportunistas debido a que ya forman nichos ecológicos que, que, que en ese contexto de alguna manera de armonía evitan e impiden el ingreso de un, 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 un foráneo, ¿no sé? Un gitano, por decirlo de alguna manera. Eso en relación a los mecanismos innatos externos. En relación a los mecanismos innatos internos, como mecanismo están las células NK, las células natural killer, que se conocen que estas son células que son capaces de destruir células completas, incluso células cancerígenas, células que están infectadas por patógenos intracelulares, las destruyen a través de la generación de complejos proteicos conocidos como perforinas, que lo que hacen es destruir la membrana de la célula en cuestión. ¿Ya? Entonces esa célula entra en apoptosis o en necrosis, etc. Entonces genera un fenómeno bien interesante. Los interferones, que son moléculas solubles, generadas principalmente como consecuencia de la infección por virus, ¿ya? Y cuyo propósito es que la célula se proteja de futuras infecciones. Dicho de otra manera, una célula que está siendo infectada antes de morir, como buen mártir, lo que hace es sintetizar interferones. ¿Para qué? Para que a través de estas moléculas solubles se avise al resto de la población celular que no ha sido infectada aún, de que anda un patógeno viral. Y entonces, en esas células se activa lo que se conoce como el estado antiviral, que es la activación de una serie de componentes moleculares, ¿no es cierto?, que lo que hacen es eh, limitar la síntesis de nuevas partículas. Y está el complemento también, que es otro mecanismo bien interesante que estimula la destrucción de microorganismos, estimula la fagocitosis, ¿no es cierto?, de alguna manera más específica, y es un mecanismo también bien interesante. Pero todos estos mecanismos son innatos, que quiere decir que sea virus, bacteria, hongo, protozoo o cualquier agente extraño que ingrese a nuestro organismo va a ser de alguna manera frenado su paso a través de esto. ¿Ya? Un mecanismo muy inespecífico, innato, primitivo, ¿no es cierto? Y si hablamos de mecanismo innato, primitivo, debo hablarles de este complejo. Este complejo se conoce como complejo NADPH oxidasa. NADPH oxidasa, que es un complejo que está en todas las células, en todas las membranas celulares, pero está mucho más desarrollado en las membranas de las células del sistema inmune, toda la línea blanca, y sobre todo los que hacen mucha fagocitosis.
Entonces, por ejemplo, esta es la membrana celular, aquí está este complejo con sus componentes de membrana, y aquí están sus componentes citosólicos. Este es el espacio intracelular, aquí está el espacio extracelular. ¿Ya? Entonces, cuando este mecanismo se activa normalmente como proceso en el proceso de invaginación, de fagocitosis. Supongamos que aquí está un patógeno, entonces la membrana de esto lo que va a hacer es envolver ese patógeno y por lo tanto va a quedar rodeado de esta membrana que tiene esta bomba. Y esta bomba lo que hace es cuando se activa, transforma el oxígeno molecular lo transforma en anión superóxido. En anión superóxido, y este anión superóxido se transforma, que es una molécula tremendamente oxidante, es muy inestable, y genera una serie de moléculas de radicales de oxígeno, como peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Perclorato, ¿no es cierto? Anión hidroxilo, también el hidroxilo genera. Y son moléculas tremendamente oxidativas que alteran la pared, la membrana, la envoltura, el ácido nucleico, de todo lo que esté sometido y rodeado por estas moléculas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se protege la célula? La célula se protege porque aquí está el microorganismo, que este puntito en rojo, queda rodeado por esta doble bicapa lipídica, es como un endosoma tal cual, y esta bomba queda inyectando hacia el interior de la vesícula, inyectando todos estos radicales de oxígeno. ¿Cómo se activa este complejo? Este complejo tiene una serie de interruptores celulares, entre ellos nosotros en el laboratorio hemos estudiado particularmente el P47, que es un sensor que se enciende por determinadas vías de señalización. Entonces, cuando se enciende, se fosforila y trasloca todo el componente hasta la membrana, gatillando este proceso. Entonces, eso es bien interesante, y por eso forma parte es uno de los íconos del sistema inmune innato, primitivo, ¿no es cierto?, inespecífico que tiene la célula. Ya. Y en este contexto, también existe otro sistema que es interesante, que ahora podríamos decir que es el componente inmune innato primitivo inespecífico, ¿ya? Forma parte de ese grupo, pero que tiene algunas características de especificidad. ¿Qué significa eso? Que en las membranas también de las células, de muchas de nuestras células, y particularmente y en especial de las células del sistema inmune, están los receptores TOL, que se nombran. Los receptores TOL son receptores de membrana, ya sea de membrana externa o endosomal, o sea, de membranas de cuerpos membranosos internos, que reconocen de manera específica determinados PAMs. Los PAMs son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? Como son, por ejemplo, la flagelina, que está solamente en bacterias, el lipopolisacárido, que está solamente en bacterias, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el RNA de doble hebra, que está solamente en virus, o RNA de una sola hebra en virus, DNA doble hebra también está presente en virus, ¿ya? Y estos receptores solo reconocen esa estructura, por lo tanto, pudiésemos pensar o señalar que estos receptores TOL, que si bien forman parte del sistema inmune innato, primitivo, ¿no es cierto?, inespecífico, tienen características de especificidad al reconocer esa estructura. Y al reconocerla, son capaces de señalizar a través de distintos procesos de fosforilación y desfosforilación, de participación de quinasa, de fosfatasa, señalizan y activan factores de transcripción, como el NF-κB, o el AP1, ¿cierto?, los IRF, que son capaces de traslocar el núcleo, al interior del núcleo. Y en el núcleo se unen a elementos específicos que estimulan la producción de citoquinas, quinoquinas e interferones. Que son los que les mencionaba, generan el estado antiviral. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es un mecanismo tremendamente primitivo, ¿no es cierto?, que está hace mucho tiempo, y que es el mecanismo por excelencia para eliminar partículas virales. De hecho, cuando el individuo está infectado por algunos patógenos virales, por ejemplo, el VIH, hepatitis C, hepatitis B, por ejemplo, como parte del tratamiento es administrarle interferón.
recombinante, producido, ¿no es cierto?, por tecnología de ADN recombinante, de tal manera de levantar la inmunidad inespecífica rápido, que siempre la inmunidad inespecífica es más rápida en su encendido que la inmunidad específica, que es la que está encargada de producir anticuerpos, producir especificidad celular, ¿no es cierto?, o sea, tanto inmunidad humoral como celular, y también la memoria, ¿cierto? De hecho, la producción, la síntesis de interferones, que son las que bloquean la producción de virus, se dispara dentro de las primeras 16 a 24 horas de estar en contacto con el virus. Así de rápido es, así de rápido, los interferones. ¿Ya? Entonces, tremendamente interesante. Por lo tanto, en la inmunidad, si la queremos explicar, siempre mirando el virus, que es el protagonista de este curso y de esta clase, tenemos que ver el componente innato, que es esto, que son todas estas barreras inespecíficas, externas e internas, y dentro también de los componentes inespecíficos está el complejo NADPH oxidasa, que produce esos radicales de oxígeno que destruyen, y también están los receptores TOL, que son los que les acabo de presentar, que son los encargados de producir todas estas moléculas necesarias para eliminar a la partícula viral de manera directa o indirectamente a través de la activación de otra serie de procesos bien específicos. Ahora, en relación a las moléculas que participan en inmunidad, ¿no es cierto? Podemos hablar de las células inmunocompetentes, los antígenos como tal, en este caso el virus, el SARS-CoV-2, ¿ya? Hablemos, ¿por qué no? O el influenza, que también está comenzando a aparecer, ¿ya? Están las inmunoglobulinas, que son las que nosotros generamos por el hecho de estar en contacto con el virus, o cuando nos vacunan, nos inmunizan, generamos inmunoglobulinas y se las presento también. Están las linfoquinas, las monoquinas, que son un conjunto de proteínas que estimulan la actividad de linfocitos y de monocitos. ¿Ya? Los linfocitos son las células específicas del sistema inmune, que son las que producen los anticuerpos, ¿ya? Y están los monocitos, que son los que estimulan la fagocitosis y la presentación de antígenos. Y está el sistema de histocompatibilidad mayor y menor, que lo vamos a ir viendo. Entonces, para ir definiendo algunos conceptos bien simple, de manera muy simple, los linfocitos, que son el componente celular de la inmunidad específica, secundaria, ¿no es cierto? Se originan y maduran en la médula ósea, en las aves, en la bolsa de Fabricio. Esa es la razón por la que se denominan bolsa, como por la bolsa, se denominan linfocitos B. Son capaces de sintetizar las inmunoglobulinas, los anticuerpos tan esperados que nos van a proteger, ¿no es cierto? La respuesta humoral, si le quieren ver así. Y están los linfocitos T, que adquieren la capacidad en el timo, de ahí su nombre. En tanto que los macrófagos son los productores de citoquinas, ¿ya? O sea, las citoquinas son moléculas solubles que activan poblaciones celulares, la encienden, le dicen, señores, estamos en franca invasión, tenemos que activarnos, tenemos que expresar nuestro sistema de defensa. Y eso lo hacen a través de las citoquinas, no a través del teléfono, el celular, un WhatsApp, no. Las citoquinas son el WhatsApp celular, digamos así. Citoquinas proinflamatorias, fibrogénicas, ¿no es cierto? Son capaces de lisar células tumorales, de destruirlas y de secretar metabolitos tóxicos. Y también son los que generan la hipersensibilidad celular. Están las células dendríticas y del Langerhans, otro grupo de células que son importantes porque son las que presentan los antígenos. ¿A quién se lo presentan? Una vez que los fagocitan, una vez que los fragmentan, lo presentan ¿a quién? Al sistema inmune, a los linfocitos. ¿Para qué? Para que los linfocitos generen los anticuerpos, generen la inmunidad celular tan anhelada, ¿sí? Están presentes en tejido linfóide, en corazón, en pulmón, en piel. Y están las células NK, que son las asesinas por excelencia. Ellas nacieron para matar, ¿ya? Están presentes en sangre periférica, ¿no es cierto? No son células, o no son linfocitos, son una población intermedia entre sistema inmune inespecífico y sistema inmune específico. Y su función es destruir células infectadas por virus, con cáncer, entre otras cosas. Y por supuesto los antígenos. Aquí en el fondo
estoy presentando todos los protagonistas de esta historia, que luego, en una par de diapos más adelante, los integramos para que vaya quedando, se comprenda cuál es el propósito de la vacunación. Y entonces el antígeno es toda sustancia extraña que no es reconocida como propia por el sistema inmunológico. A ver, los mejores antígenos, los mejores, son de naturaleza proteica, pero también existen azúcares que son antígenos, lípidos que son antígenos, ácidos nucleicos que son antígenos, pero los mejores, los mejores, los mejores son de naturaleza proteica. La vacuna contra el SARS-CoV-2 es principalmente de naturaleza proteica, de virus inactivado que tiene además algunos lípidos, pero lo más importante es proteína. Cuando está hecho por su unidad de proteína, o sea, cuando aislaron las secuencias de la espiga del SARS-CoV-2, fue considerando la proteína, la glicoproteína, ¿sí? En tanto que el acteno son productos que por sí solos no son antigénicos. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño molecular muy pequeño. El ejemplo más común de acteno es, por ejemplo, la aspirina. La aspirina, que utilizaban para la fiebre, ¿no es cierto?, para el dolor de cabeza. En algunos individuos, eso perfectamente puede pasar a ser un antígeno, porque la aspirina, como parte de su mecanismo farmacocinético, una vez que es incorporado al sistema, nosotros tomamos el comprimido, este se disgrega, se disuelve, se absorbe, y al absorberse pasa al torrente sanguíneo, al torrente linfático, ¿no sé? Y se une a proteínas. Por ejemplo, muy común que se une a la albúmina y a los glóbulos rojos. Entonces, ese apteno, que es una molécula pequeñita, de orden de, no sé, de 500 Dalton, no como una proteína que es de kilodalton, esa molécula pequeña se une a la superficie del glóbulo rojo, de la albúmina, y por lo tanto, ahora ese apteno adquiere e incorpora lo que le faltaba para hacer un antígeno, que era el peso molecular. Lo que significa que el sistema inmune ahora lo ve como algo extraño, pero no la aspirina, no el ácido acetilsalicílico, sino que al ácido acetilsalicílico en la superficie de la albúmina, del glóbulo rojo, etc. Y por eso gatilla procesos alérgicos tremendamente potentes en los individuos que son intolerantes a ese tipo de medicamentos. De pronto ocurría lo mismo con los antibióticos, porque funcionan en ellos como aptenos. O sea, por sí solo no hay problema, pero cuando están en contacto con una estructura que le otorga el tamaño que ellos no poseen, eso gatilla una respuesta inmune. ¿Bien? Es muy delicado. Y en los antígenos tenemos los senoantígenos, que son los auténticos, los que son extraños a todas las especies. Están los haloantígenos, son propios de una especie, pero no de todos los individuos. O sea, a una especie esto es un antígeno, pero a otra especie no necesariamente. Y están los autoantígenos, que son propios del individuo. Es cuando nosotros, por ejemplo, gatillamos por algún proceso, ya sea que heredado, algún fenómeno entre lo que se hereda y lo que se estimula con el ambiente, gatillamos procesos autoinmunes. Y por lo tanto nuestro sistema genera una respuesta inmune contra nuestras estructuras sinoviales, y aparecen las artritis reumatoides. O nos infectamos con un virus, a propósito, nos infectamos con virus entéricos, como un rotavirus, por ejemplo, y al defendernos del rotavirus, a través de nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra estructuras específicas del rotavirus y de esa manera lo elimina. Pero resulta que en algunos individuos se generan anticuerpos que reconocen parte del rotavirus, y ese anticuerpo, o más bien, esa porción del rotavirus, se asemeja a una estructura del individuo. Y por lo tanto el anticuerpo que reconoció esa estructura, ahora también reconoce como un antígeno una estructura propia. Un ejemplo de ello es la insulina. La insulina. Y es por eso que parte de la explicación de por qué aparecen los individuos insulino dependientes quiere decir que dependen de por vía de la inyección de insulina, es porque hubo un proceso infeccioso viral a muy temprana edad, además de varios factores genéticos, ¿no es cierto?, que gatillaron respuesta autoinmune contra los islotes betas del páncreas, productores de insulina,
y por lo tanto desencadenaron ese proceso. Bien interesante, se da con saque virus también, con virus de corte entérico. Entonces, gatillan un fenómeno autogénico. Otro ejemplo bien interesante estaba por ejemplo, el virus del Zika. Del Zika que generó problemas, todo el mundo estaba pendiente del virus Zika, nosotros estábamos pendientes, pero estábamos tranquilos porque aquí no estaba el bichito la Aedes aegypti, por lo tanto no iba a haber transmisión. Pero pasaba eso, que personas infectadas con él sufrieron de el síndrome de Guillain-Barré, ¿cierto? Guillain-Barré, que es un síndrome autoinmune, en donde el individuo se infectó con Zika, su sistema inmune eliminó el Zika a través de la producción de anticuerpos, pero resulta que el Zika compartía estructuras muy parecidas, espaciales, con parte de la mielina de nuestro sistema inmune, y entonces esos anticuerpos que lo eliminaron, ahora esos anticuerpos están reaccionando contra nuestro sistema inmune y generan el síndrome tan delicado, ¿no es cierto? Que es un síndrome de componentes más bien neuronales, sistema nervioso, ¿no? Ese es otro ejemplo. Les presento aquí las inmunoglobulinas, que son las que de alguna manera les estaba comentando, donde existe la IgA, la IgG en nosotros, la IgA predominantemente en saliva, en secreciones traqueobronquiales, ¿no es cierto? Está como dímero. La IgG es la principal, de que aparece después de 1,5 a 2 meses de haber estado en contacto con el virus, con la bacteria o con el antígeno vacunal, ¿cierto? Es la principal inmunoglobulina, es la que tiene capacidad de atravesar la placenta y activa el complemento, ¿cierto? Es bien interesante. Esta es la que aparece, es la secundaria, porque la primera inmunoglobulina que aparece, que se conoce como inmunoglobulina precoz, es la M, que forma un pentámero, ¿no es cierto?, que activa el complemento, y cuando nosotros nos vacunamos o estamos en contacto con el virus, aparece dentro de los primeros 7 a 10 días. Entonces, si nosotros pesquisamos IgM, es una forma indirecta de decir, usted está infectado con SARS-CoV-2, porque esa aparece en esa ventana de tiempo, es la primera que aparece, nos indica, ya es la primera, la más rápida. Y luego esta decae dentro de los primeros 21 días y comienza a levantarse la IgG, la que le mostraba anteriormente. Por lo tanto, en estos test rápidos, para detectar la presencia, si el individuo está infectado o estuvo en contacto, o ambos, lo que hacen esos test rápidos es detectar IgM específica contra SARS-CoV-2 y además de detectar IgG específica contra SARS-CoV-2. Por lo tanto, si detectó IgG, quiere decir que el individuo estuvo en algún momento infectado con eso hace 1, 2, 3 meses, ¿ya? Si marca la señal como IgM positivo, quiere decir que en este momento está infectado. Consideremos que no está vacunado, sino que todavía no hay vacuna, está infectado. Y si aparece IgM e IgG, quiere decir que estuvo infectado y ahora está nuevamente infectado, ¿ya? Históricamente, para que conozcan de dónde viene ese tipo de problema. Está la IgE, que se encuentra en las membranas celulares de los basófilos y mastocitos, la IgE. Y esta participa en la hipersensibilidad inmediata, que es la anafilaxis, que es las alergias. ¿Ya? Son las alergias, por ejemplo, alergia a un medicamento, alergia al polen, etcétera, ¿no es cierto? Y eso genera una reacción sobre estas células de manera muy, muy, muy drástica, porque cuando el antígeno se une a la IgE, está en la membrana de esta célula, eso desencadena la liberación de la IgE es por inmunoglobulina, por si preguntan, IgE es por inmunoglobulina. La liberación de gránulos que tienen aminas, como la histamina, aminas biógenas. Y la histamina, ustedes saben, el romadizo, el lloriqueo, e incluso broncoconstricción, o sea, el individuo con un shock anafiláctico se broncoobstruye, ¿no es cierto? Con dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Hay un mecanismo bien interesante ahí de cómo sale, cómo se activa y cómo se quita aquello, ¿ya? Y está dado justamente porque esas inmunoglobulinas están en las membranas.
Y cuando interactúan con su ligando, que es el alergeno, desencadena la salida de todas esas aminas biógenas que generan tremendos problemas y que incluso pueden desencadenar la muerte. ¿Ya? Y está la IgD, que es abundante en células B circulantes como una de las 5 inmunoglobulinas que nosotros generamos. Para efectos de lo que está ocurriendo, ustedes recuerden la M, que es la precoz, la primera que aparece, y que indica usted está infectado. Espérenme. Las dos. Ya. Y está la IgG, que es la de memoria, que es la que aparece después, que es la que nos genera la protección en el tiempo contra el virus. ¿Ok? Ahora, mirando un poquito en detalle las inmunoglobulinas están formadas por dos fragmentos. Uno que se conoce como FC y otro que se conoce como FAB. FC es el que es reconocido por la célula. El FAB es el que reconoce ahora el antígeno, como se ve acá. ¿Ya? Esta porción de acá sería el FC, acá abajo, FC. Entonces, a través de este FC, fracción cristalizable, esa fracción cristalizable es reconocida por un receptor de fracción cristalizable que está en la membrana de la célula. Y de esa manera, la inmunoglobulina queda anclada en la membrana de la célula. Pero también está la reacción FAB, variable, que es la que en su región idiotípica, ¿no es cierto?, que es esta región, específicamente en el parátopo, reconoce al epítope. El epítope es la porción pequeña del antígeno que es, hace que el anticuerpo sea tremendamente específico para esa proteína del SARS-CoV-2 y no otra proteína del SARS-CoV-2. Esa es la región específica de la inmunoglobulina. Bien interesante. ¿Ya? La inmunoglobulina está formada, es una glicoproteína, ¿no es cierto?, que está formada por las cadenas pesadas, que son estas largas, que tiene dos cadenas pesadas, son largas, y tiene dos cadenas livianas. Dos cadenas livianas. Y lo que deben recordar es eso, la función FC, que es la que permite, que es reconocida por un receptor FC, y que permite el anclaje de la inmunoglobulina en las membranas de la célula, de los basófilos, mastocitos, en el caso de la inmunoglobulina E, o de los monocitos, de los linfocitos B, por ejemplo, en el caso de las inmunoglobulinas M, D, entre otros. ¿Ya? Ahora mostrando un poquito cómo funciona el sistema inmune, una vez que les presenté a varios de los protagonistas, aquí les muestro más o menos cómo funciona la célula NK. La célula NK, eh, la célula NK es una asesina. Ella nace para matar. Y aquí tenemos una célula normal, cualquier célula normal, que no está siendo infectada. Entonces, la célula diferencia entre citoquina e interferón. Vaya. Ya, la célula NK tiene varios receptores en su membrana. Como todas las células tienen muchos receptores, ¿ya? Y las células normales también tienen muchos receptores. Y algunos de estos receptores son receptores que se conocen como MHC clase 1, están en la célula, y que tienen como función inhibir al receptor específico de la célula de NK. ¿Ya? Y una célula normal expresa ese receptor inhibitorio. ¿Ok? Pero una célula que está siendo infectada por virus o una célula que es cancerígena no expresa esa estructura inhibitoria, y cuando ese receptor inhibitorio no está en contacto con su ligando, esa es una señal de desgranulación de todo un complejo enzimático que lo que hace es perforar la membrana de esta célula y destruirla. ¿Ya? Por lo tanto, este tipo celular es un tipo celular de las que no pregunta. Si no encontró la estructura, destruyó. Ante la duda, destruyó. Siempre destruyó. Lo mismo cuando hay infección viral. Porque de hecho, muchas infecciones virales, como mecanismos de evasión de la respuesta inmune, los virus lo que hacen es disminuir en esas células, disminuir la producción de MHC clase 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque MHC también está relacionado con
la activación de otros procesos bien específicos de inmunidad celular. Y aquí, con este esquemita, quiero integrar lo que hemos visto hasta acá, y con esto vamos a quedar, porque con esto les va a quedar claro, más claro, cuando escuche lo de la vacuna, y etcétera, lo que está pasando. Ya, miren. Entonces, una vez presentados los protagonistas, tenemos la célula del sistema inmunitario, están los linfocitos T, ¿ya? La microscopía electrónica. Y dentro de los linfocitos T, el sistema inmune, nuestro sistema inmune produce varias poblaciones de linfocitos T. Varias. Una de ellas se conoce como los helper o ayudadores, que al interactuar con el macrófago, presentador de antígenos, producen moléculas señalizadoras que transforman los linfoblastos B en células productoras de anticuerpos. Eso es. Esa es la función de los helper o ayudadores. Están los linfocitos T, DTA, que al interactuar con macrófagos infectados se transforman en células enfadadas, ¿ya? Con gran capacidad fagocitaria. Y están los T citotóxicos, o CD8, que al interactuar con macrófagos infectados se transforman en linfoblastos T citotóxicos capaces de destruir virus y las células tumorales. Entonces, esto es como una canción, como cuando se aprende una canción, chicos. Aprendan a hacerlo así, pero busquen el título de la canción. Miren. Las células responsables de la inmunidad adquirida son estas. Está la rama de los linfocitos B, y cuando se activa, se transforma en el linfoblasto B, y cuando el linfoblasto B se activa, se transforma en célula plasmática, la que es responsable de la producción de anticuerpos. Entonces, esta es la cadena. Linfocitos B, linfoblasto B, célula plasmática, producción de anticuerpos. ¿Ya? Eso es así. Entre aquí y acá, hay un mecanismo que hace que esto se active. De aquí a acá, y luego otro mecanismo que de aquí a acá hace que esto se active para producir anticuerpos. ¿Ok? En la canción del lado está el linfocito helper, que es el linfocito CD4, TSD4. Estos son los linfocitos B. Estos son los linfocitos CD4. Que cuando se activan, se transforman en linfoblasto CD4. Y el linfoblasto CD4 es el que tiene función de ayudar. ¿Cómo ayuda? Se los cuento en un esquemita muy didáctico a continuación. ¿Ya? Entonces van dos canciones. Esa es la escala. Linfocito, linfoblasto, célula plasmática. Linfocito B, linfoblasto B, célula plasmática, produce anticuerpos. Linfocitos CD4, linfoblasto CD4, funciones ayudadoras. Y está el neutrófilo, ¿ya? Que estimula el linfocito T, CD8, que se transforme en linfoblasto CD8 y que este se transforme en células citotóxicas, con funciones de destrucción. ¿Ya? Son tres casos. Ese es el orden, para que lo memoricen. Ese es el orden. De linfocito, linfoblasto, plasmático. O de linfocito, linfoblasto, células citotóxicas. O de linfocito, linfoblasto, gel. ¿Bien? Entonces, la respuesta inmunitaria siempre tiene un componente humoral y siempre tiene un componente celular. Tanto en el mundo innato, inespecífico, primitivo, como en el mundo secundario, específico, ¿no es cierto? Secundario. En el caso de la inmunidad innata primitiva, lo humoral está dado por las linfoquinas, citoquinas, monoquinas. Complemento. En tanto que lo celular, la respuesta celular en el mundo innato o primitivo, está dada por los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, etc. En cambio, en el lado de la inmunidad específica secundaria, ¿no es cierto? Específica secundaria, lo humoral está producido exclusivamente por los anticuerpos. O sea, la producción de anticuerpos. Esa es la parte humoral de la inmunidad específica. Y el componente celular de la inmunidad específica está dado por los linfocitos, los T y los B. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, el componente humoral, el objetivo es producir anticuerpos por las células plasmáticas, dirigida a agentes extraños como virus. Ese es el objetivo. En tanto que la inmunidad celular es dirigida a destruir las células infectadas. A destruir las células infectadas. Y lo que se espera con toda vacuna es que la vacuna genere tanto
anticuerpos como actividad celular para destruir las células infectadas. Es lo que esperamos todos con las vacunas. Entonces, ¿cómo ocurre? Y aquí lo integro con este esquema. Se lo integro de esta manera. Cuando nos infectamos por un virus, o también por una virina, que es una partícula viral, que ha sido inactivada por temperatura, ¿no es cierto?, o algún agente, o sea, una vacuna, eh, el sistema que identifica, que encuentra estas partículas, es el macrófago, o sea, el sistema humoral innato primitivo. El sistema celular innato primitivo, es el que fagocita esta partícula. La fagocita, la fragmenta y la presenta. Distintas porciones del virus la presentan, ¿no es cierto?, al sistema inmune. ¿Cómo? Acoplado a unas proteínas que se conocen como complejo mayor de histocompatibilidad. Están ahí. Son estos triangulitos naranjas. Las presentan. ¿Ya? Entonces, se encuentra con el virus o con la vacuna, estas células cuya única función es fagocitar, fragmentar y presentar. Fagocitar, fragmentar y presentar. ¿Ya? Entonces, fagocita, fragmenta y presenta. Entonces, al hacer eso, paralelamente tiene que avisarle al mundo lo que está haciendo. Al universo celular se lo tiene que avisar. Y se lo hace a través de el teléfono, el WhatsApp, que son las interleuquinas, que son unas proteínas solubles específicas que produce esta en ese proceso para impactar sobre las poblaciones celulares. No todas las células van a responder a esto porque no todas las células tienen el receptor para este interleuquina, pero sí lo tienen los linfocitos B. Por lo tanto, de alguna manera esa señal está dirigida para los linfocitos B. Y el linfocito B, cuando sensa esa señal a través de su receptor específico, en ese momento el linfocito B se activa transformándose en un linfoblasto B informado. Ok, estoy al corriente. Me enteré que acabas de fagocitar algo extraño y quiero saber eh, qué vamos a hacer, pero necesito más información, necesito ir pasando en etapas de maduración. ¿Ya? Entonces, macrófago fagocitó, fragmentó, presentó e informó, generó interleuquinas. Algunas de ellas fueron captadas por receptores específicos que solamente están en linfocitos B. Y eso gatilló un cambio, una metamorfosis, digámoslo, ya celular, activa, manifestándose como ahora un linfoblasto B. Y en paralelo, en esa población de interleuquinas, algunas interleuquinas iban dirigidas a los linfocitos T, que tienen receptores específicos para otras interleuquinas que también están generando, pues generaron varias interleuquinas. Algunas iban dirigidas para los B y otras para los T. Y cómo se discrimina es porque tienen receptores específicos para esa interleuquina. Entonces, al impactar sobre el linfocito T, helper o ayudador, ¿ya?, eso genera cambios en él que se traducen en una migración ahora a un linfoblasto T, que son moléculas con un retículo endoplásmico rugoso más prominente, ¿no? Más prominente, con una activación de la traducción y varios fenómenos bien interesantes, más intensos relacionados con la síntesis de cosas. ¿Ok? Entonces, macrófago fragmentó, fagocitó, fragmentó y puso, generó señales que impactaron sobre linfocitos B, linfocitos T. Hicieron en cada uno de ellos que se pasaron de la forma linfocítica a linfoblástica. Es una forma de indicar, ok, escucharon y van a responder al fenómeno. Entonces, lo que ocurre en el linfoblasto T, que ya está avisado, porque antes era linfocito T, ahora el linfoblasto T, genera un conjunto de señales, de moléculas de señales, o sea, una segunda ronda, pero que son producidas por él. Y ahora ese linfoblasto, esas moléculas señalizadoras producidas por el linfoblasto T, impactan en otro pool de receptores del linfoblasto B, que ya había sido activado por el macrófago, ¿recuerdan? Y hacen ahora que ese linfoblasto B, por efecto de esta segunda ronda de señales específicas, pero producida por el linfoblasto T, hagan que el linfoblasto B se transforme ahora en una célula plasmática. ¿Recuerdan la canción? Linfocito B, linfoblasto B, célula plasmática, que es la encargada de producir anticuerpos.
En la primera vuelta, la primera ronda, los M, y luego vienen los de memoria, que son los G, ¿ya? Los M. Entonces, el linfoblasto T, ¿no es cierto?, impacta sobre, además, la célula plasmática, que ahora genera cantidades importantes de este anticuerpo, y la gracia es que esa producción de anticuerpos ahora genera fenómenos de opsonización. Quiere decir que el anticuerpo se une al virus, a todas las estructuras que le dieron origen en el proceso de fragmentación, ¿se acuerdan? Y presentación, que a partir del virus se generan muchos anticuerpos contra distintas estructuras principales, contra todas, porque el virus lo que hace es ser sometido a fragmentación completa, lo pica en fragmentos pequeños, pero hay mucha proteína, mucha estructura del virus que se internan, y hay otras que son externas del virus, ¿ya? Entonces se generan anticuerpos contra las proteínas externas, contra las proteínas internas, pero aquí solamente tienen efecto los anticuerpos que reconocen estructuras externas, porque las internas es imposible, pues si el virus está completo, no puede reconocer la estructura interna. Pero estas son las más importantes, porque esas estructuras externas del virus son las que reconocen en el proceso de tropismo, ¿no es cierto?, de absorción, reconocen el receptor celular por el cual van a infectar. Entonces, con eso se genera el fenómeno que se conoce como fenómeno de cero neutralización del virus. Y es más interesante aún, porque junto con evitar que el virus reconozca el receptor celular de la célula que quiere o que desea infectar, junto con evitar eso, además lo que ocurre es que en el proceso de opsonización, o sea, que los anticuerpos saturan la superficie del virus, los anticuerpos tienen la fracción FC, ¿recuerdan? La fracción cristalizable. Y la fracción cristalizable es reconocida por receptores FC, el macrófago, también el macrófago. Y eso aumenta la eficiencia de captura de fagocitosis por parte de estas células debido justamente a esta interacción específica entre el receptor FC y la fracción FC de la inmunoglobulina, con lo cual la eficiencia de fagocitosis, ¿no es cierto?, de captura de las partículas virales opsonizadas es mucho, mucho, mucho mayor. Por lo tanto, aquí pueden ver, aquí está lo primero que uno espera en una vacuna, que al estar en contacto, al haber sido inmunizado con parte del patógeno, se generen anticuerpos que generen estos dos procesos. Uno, evitar que siga infectando. Y dos, que aumente la eficiencia de captura por parte de los macrófagos. ¿Ok? Y nuevamente, se repite el ciclo. Se fragmenta, se pica, y ya se presenta y se activa todo nuevamente para que se generen más anticuerpos, más específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Más las poblaciones. Ya, entonces, en resumen, con esta integración de componentes, tenemos un macrófago que fagocitó el virus o el antígeno vacunal, ¿cierto? El macrófago fragmentó, ¿no es cierto? Fragmentó el virus o el antígeno vacunal, lo presentó, y al presentarlo paralelamente está informando a través de interleuquinas. Interleuquinas, que son moléculas señalizadoras que impactan sobre población linfocitos T y linfocitos B. En los linfocitos B hace que los linfocitos B, estas moléculas, se transformen en linfoblasto B. En tanto que los linfocitos T hace que se transformen en linfoblasto T. Y el linfoblasto T tiene función helper, ayudadora, que hace y genera una segunda ronda de moléculas activadoras que impactan solo sobre la población de linfoblasto B, haciendo que estos se transformen en célula plasmática productora de anticuerpos que inducen la opsonización del virus, aumentando la eficiencia de fagocitosis. ¿Ok? Entonces, de alguna manera integramos todo lo que vimos en este escenario. Ya, esto ocurre en paralelo a esto otro. Y esta es otra población de linfocitos que también se encienden por efecto de una vacuna, de una infección. En donde aquí el macrófago que fagocitó, fragmentó y presentó, ahora lo que hace es estimular en paralelo a otra población, en paralelo, chicos, esto ocurre simultáneamente, todo integrado, muy finamente regulado, a otra población que son los linfocitos TDTA. Y el linfocito TDTA impacta directo, ¿no es cierto? Impacta directo sobre el macrófago, directo sobre el linfocito TDTA que se transforma en linfoblasto TDTA, que ha sido activado. Y el linfoblasto TDTA ahora genera y produce un conjunto de señales
de moléculas señalizadoras que impactan sobre el macrófago que lo activó. Sobre el macrófago que lo activó. Y ese conjunto de señales hace que el macrófago que lo activó ahora se sobreactive, se transforme en una denominada célula enfadada. ¿Ya? Y esa célula enfadada aumenta, pero considerablemente, su actividad proteolítica, ¿no es cierto? La producción de enzimas, lisosomales, retículos endoplasmáticos, una serie de cosas. Tanto así que es capaz de fagocitar una célula completa infectada por partículas virales. ¿Ya? Esa es otra línea, que se activa por efecto de la vacuna, una segunda. Y una tercera población es esta, que en paralelo se activa por efecto del macrófago que fagocitó, fragmentó y presentó, que es la que estimula al linfocito, a otra población que se llama linfocito T citotóxico o CD8. O CD8. Y el linfocito CD8 citotóxico, cuando es estimulado por el macrófago, lo que hace es transformarse en un linfoblasto, da por informado, T citotóxico. Y el linfoblasto T citotóxico, en contacto, justo en sus mediaciones, genera la liberación de un conjunto de proteínas que se conocen como gramsimas y perforinas, y las gramsimas y perforinas lo que hacen es destruir la membrana de todas las células que están próximas a él, próxima a el linfoblasto T citotóxico, haciendo que esta entre en apoptosis, que se genere necrosis, que se genere inflamación, para que más macrófagos lleguen a fagocitar todo esto de tal manera de limitar el proceso de generación de progenie viral. ¿Ya? Por lo tanto, como pueden ver, en el proceso de fagocitosis, producto o como estímulo de tanto la infección o una vacunación, se activan al menos 3 poblaciones bien controladas de células que lo que hacen es estimular la producción de inmunoglobulinas, respuesta humoral, y la producción de células activas, agresivas, o sea, inmunidad celular. Por lo tanto, de alguna manera, imagínense, se activa la población celular, destruye las células, que es un bioreactor productor de partículas virales, pero alcanzan a escapar partículas virales que van a infectar otras células, se van a encontrar con las inmunoglobulinas, que las van a celular neutralizar, y van a generar un aumento de la eficiencia de captura por parte de los macrófagos. Por lo tanto, el sistema de esa manera presentó, es tremendamente eficiente. Lo que pasa es que los virus generan y han generado una serie de mecanismos de evasión de esta herramienta que funciona bastante bien, con una inmunidad muy específica, tanto humoral como celular, que es lo que uno siempre espera con los procesos infecciosos. Por lo tanto, en resumen, tenemos que el macrófago con antígeno lo que hace es que va a impactar a un linfocito TDTA, ¿ya? Y este linfocito TDTA se transforma en un linfoblasto TDTA que estimula al macrófago, que se transforma en una célula enfadada y comienza a fagocitar células completas. Pero también el linfocito T citotóxico, estimulado por el macrófago, se transforma en un linfoblasto CD8 citotóxico, que es productor de perforinas y gramsimas, que lo que hace es destruir todas las células que están en la vecindad de este linfoblasto hiperactivo, ¿ya? De tal manera de gatillar, en resumen, un proceso inmune específico, tanto humoral como celular, de destrucción de la célula productora de viriones, como de las partículas virales que están escapando de ese proceso de generación viral. ¿Ya? Eso. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? Les quise resumir esto a propósito de la vacunación, para que se entienda cuando se habla de que estamos esperando inmunidad que sea humoral, que sea, y también que sea celular, pero nadie hasta ahora ha demostrado inmunidad celular con las vacunas que nos están inmunizando, porque hay muy poco tiempo, porque fue una vacuna y una generación de productos vacunales eh, que salió demasiado rápido. Por lo tanto, faltan estudios. Sí se ha visto que hay inmunidad humoral. No hay claridad con la inmunidad celular, y tampoco se sabe por cuánto tiempo va a haber protección con la memoria inmunológica que se genera.
Porque en todo este proceso, en todos estos procesos que yo les mostré, se generan subpoblaciones de células eh, subpoblaciones de células que por efecto de las inmunoglobulinas que se incorporan en las membranas plasmáticas, ¿ya? Generan la inmunidad inmunológica en el tiempo. Pero no se sabe si estas vacunas, o sea, deberían generar en teoría, pero cuánto tiempo está presente esa inmunidad, esa memoria inmunológica, se desconoce por completo. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Se entendió? Al menos primero, partamos por eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, yo lo que había escrito antes, quería haberlo escrito para preguntarle ahora, porque mencionó las citoquinas, el interferón y las leuquinas, creo. Y Linfoquímica. creo que cumplen la misma función, mencionó usted, como de comunicadora. Sí, sí. Lo que pasa es que en el caso de las citoquinas es más general. Son todas proteínas solubles de alrededor de entre 10 a 15 kilos Dalton, ¿ya? Que tienen como función activar poblaciones celulares. ¿Ya? Es distinto. Entonces, por ejemplo, se habla de las monoquinas, que lo que hacen son células que activan a los monocitos. Las linfoquinas activan a los linfocitos. Entonces, tienen que ver más o menos el nombre, para hacerlo un poquito más específico, está relacionado con qué población celular está activada. En tanto que el interferón es una molécula específica cuya función es activar a poblaciones celulares amplias y complejas, ¿ya? Amplias. No es tan específico, sino más bien, en teoría, es capaz de activar a todo tipo celular a través de receptor de interferón tipo 1, que es muy abundante. Y con eso lo que hace es encender el estado antiviral. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Porque puede activar justamente un linfocito también, puede activar un monocito, etcétera. A células que no son parte del sistema inmune también la activa. Porque el propósito es ese, preparar la maquinaria antiviral antes de que el virus se asome a la puerta, en el fondo es eso. Pero todas comparten propiedades, como por ejemplo, que son proteínas solubles de tamaño bien determinado, bien específico, y que se encienden como consecuencia de procesos de infección. Los interferones, particularmente en infección viral. Hay algunos niveles de interferones, unos muy específicos, que aparecen producto de infecciones por algunos microorganismos de mayor tamaño, pero la gran mayoría, los más importantes, los más abundantes, son por efecto de infección por virus. Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Había una en el chat ahora. A ver. Profe, totalmente aparte, sobre lo que pasó en Calama, ¿qué efectos negativos podría traer esa inoculación de la de la vacuna de corona contra la de los perritos? ¿La del corona de canino? ¿A eso se refiere? Sí, sí. Ahí, eh, pero aquí se requieren. ¿Cuáles son los efectos negativos? No, efectos negativos no tiene. Mira, es muy difícil que eso tenga un efecto negativo. Eh, es difícil. Lo que ahí ocurrió es que inocularon un antígeno y eh, que como estructura de la familia viral, de esta familia, pudiesen existir algún nivel, algún grado de homología estructural y pudiese eventualmente, con alguno de esos grados de homología estructural, pudiese haber protección. Hay que ser cuidadosos con lo que voy a decir. Pudiese haber protección, ¿ya? ¿Por qué? Porque imaginen esto, para esto tienen que tener harta imaginación, no ni tanto. Imagínense esto. Acá, les voy a mostrar, les voy a mostrar, les voy a mostrar, les voy a mostrar. A ver, para que nos ayudemos en la explicación. Acá, aquí, ya. En este mismo esquemita, la vacuna contra el SARS-CoV-2, contra el
el virus humano, el SARS-CoV-2, ya está diseñada, y yo se lo mostré en una de las figuras, está diseñada contra una proteína que es muy abundante, que forma la corona, que es la espiga. Y en esa proteína, lo que se espera es que se genere anticuerpos contra gran parte de la espiga, pero sobre todo contra la región, que abarque la región, que contemple la región, para la cual es necesario, es fundamental, esa región para el proceso infeccioso del virus. Por lo tanto, el anticuerpo se va a unir a esa región, pero también se va a unir a otras regiones no tan específicas, menos específicas y no tan importantes para la virulencia del virus. ¿Hasta aquí me siguen? Entonces se va a unir, en teoría, en un gradiente, se va a unir, van a haber anticuerpos específicos considerados para toda la proteína en distintas regiones, pero no toda la proteína, no todas las regiones de la proteína, de la espiga, son claves para el ingreso a la célula. ¿Ok? Ya. Usando, en teoría, esa misma analogía, ¿no es cierto? Cuando se utiliza un virus cercano, porque tampoco el coronavirus es tan alejado de animal con el respecto al humano, no es tan alejado. Hay estructuras que se comportan, sigue siendo un coronavirus, o sea, tiene la estructura, sigue siendo, y hay proteínas que se conservan, hay regiones que se conservan, con mayor o menor homología. Pues bien, va a ocurrir lo mismo, se van a generar una serie de proteínas, de anticuerpos específicos, una serie de anticuerpos específicos contra esas estructuras, muchas estructuras. Ahora, van a haber, para lo mismo, van a haber estructuras, van a haber porciones de la estructura que van a asemejarse espacialmente se pueden asemejar a la estructura del SARS-CoV-2 humano, que están presentes en el SARS-CoV-2, o sea, que están presentes en el coronavirus canino. ¿Ya? Entonces, en ese proceso, como puede haber homología que se da en las proteínas, que no se da en los ácidos nucleicos, sino que sea homología, y la homología está dada por lo siguiente, chicos, porque los aminoácidos, en el proceso de homología, hay identidad, porcentaje de identidad, quiere decir que es el mismo aminoácido que está en una vecindad similar, ¿no? Idéntica, ¿cierto? Idéntica entre proteínas, y está el porcentaje de similitud. Y la similitud en aminoácidos y proteínas está relacionada con propiedades físico-químicas. ¿Qué significa? Si recuerdan las clases de aminoácidos, por ejemplo, el glutámico y el aspartico son aminoácidos ácidos. En una proteína puede estar en una posición determinada el glutámico, y está el glutámico, ya, tienen posiciones idénticas, ese es el mismo aminoácido. Por tanto, mismo. Pero también puede darse lo siguiente, que está el glutámico y está el aspartico. Y ellos no son idénticos, pero tienen las mismas propiedades. Incluso desde el punto de vista químico-estructural, son homólogos. Hay una diferencia de un carbono en la longitud, ¿verdad? Y por lo tanto, desde el punto de vista inmune, se pudiese dar que, como son anticuerpos policlonales, los que generamos nosotros, son policlonales, se pudiese dar que se genere algún grado de especificidad contra una región parecida, digamos así, parecida, que está presente y conservada en esta gran familia de coronavirus, y que pudiese de alguna manera generar algún grado de protección. El tema es que no se ha estudiado, se sabe contra qué exactamente está generada esa vacuna. Y no se conoce mayor detalle en relación al nivel de homología que existe. Pero lo que sí es importante es que, en teoría, no debiera generar ningún efecto adverso haber realizado ese tipo de vacunación. Y eventualmente, revisando un poco aquello, pudiese darse eh, que genere algún nivel de protección. Y eso, todo el mundo que se alertó y se asustó con eso, está bien, porque no puede se rompieron normas sanitarias que no deben ocurrir, no deben generarse.
se pueden generar expectativas que no corresponden, hasta no haber hecho un análisis minucioso. Pero si nos vamos a lo teórico, chicos, dejamos solamente de lado, no lo descartamos, dejamos de lado eh, lo sanitario, si nos vamos a lo teórico, pudiese generarse, pudiese darse, ¿por qué no?, algún nivel de protección, porque recordemos que nuestro sistema inmune genera anticuerpos policlonales contra distintas estructuras de la corona de estos virus. Y en ese proceso pudiese generarse un fenómeno de, también, menos específico, de cero neutralización, que aumente la eficiencia de todo lo que le acabo de explicar. Que no sería tan específico, pero que tan específico contra el saco, pero justamente como son muchos anticuerpos que se generan contra muchas estructuras de la corona del virus, pudiese eventualmente también darse un fenómeno de protección. Pero hay que ser muy cuidadoso, hay que ser cuidadoso con lo que les menciono. Aquí se rompieron otra serie de aspectos que no deben ocurrir. ¿Ya? No sé si se entendió, se entendió. Cuando yo hablo de anticuerpos policlonales, me refiero a que son anticuerpos que son más sensibles, ¿no es cierto?, para detectar distintas estructuras, porque se generan varios clones, por ejemplo. A ver, por ejemplo, chicos, a ver si me ven acá, me ven. Mire, esta es la espiga, es la tijera. Si se parece a la espiga, por aquí está el virus, y así se ve la corona, ¿ya? Una de las espigas de la corona, un balón lleno de estas estructuras. Entonces, lo que hace el sistema inmune es que fagocita la estructura completa y lo fragmenta y genera anticuerpos contra cada uno de los trocitos. Y para cada uno de los trocitos, o sea, ya genera un abanico de posibilidades, fragmentándolo completamente. ¿Ya? Para los más importantes que están acá, porque esta es la que interactúa con el receptor celular, pero también por otros que no son tan importantes en el proceso de infección, pero también generan. Pero miren, esto es para conversar un rato. Pero miren, si por aquí esta es la región que utiliza el virus para ingresar, ¿ya? Y eventualmente, esa región no tiene ninguna relación entre la proteína del corona de perro y el corona humano, pero pudiese haber una estructura en esta región que pudiese ser más parecida entre coronas. Pues bien, en el proceso de generación de anticuerpos, esta estructura se fragmenta y se generan anticuerpos contra todos los trocitos. Y además, para cada trocito se generan múltiples idiotipos, ¿no es cierto?, de anticuerpos, distintas poblaciones. Imagínense que solamente se generan anticuerpos por la región que se conserva entre coronas humanos y de otra especie, y por el hecho de generar un impedimento estérico, o sea, se empiezan a unir los anticuerpos en esta región, y esa interacción con anticuerpos ya genera perturbaciones en el proceso de absorción, sin afectar necesariamente la región fundamental de la espiga, sino que por un fenómeno de cooperatividad y de impedimento estérico entre regiones aledañas. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que quise decir, no? Sí, profe. O sea, yo entendí. No sé, ¿Ya? Entonces, de pronto el tema que pasa por ahí son temas éticos, sanitarios, que son, claro, esas cosas no pueden ocurrir, pero si nos vamos a lo estrictamente teórico, perfectamente puede ser porque nosotros, los humanos y los animales, nosotros, estamos hablando de nosotros, generamos anticuerpos policlonales. Y el policlonal es eso, que se genera contra toda la estructura con alta sensibilidad, ¿ya? Y entonces pueden haber variaciones que hacen que no sea tan específico como un monoclonal. Y entonces en ese rango de menor especificidad se puede generar un proceso un proceso de protección, porque como no es tan específico la región, pudiese ahora ese anticuerpo que se generó producto de un virus de perro, ahora ese anticuerpo pudiese reconocer en esa menor especificidad una región que es parecida, que está conservada
coronavirus humano y por lo tanto con esa distorsión estructural afectar el proceso de infección del virus. Pero desde lo estrictamente teórico, estrictamente, no de lo sanitario, que fue lo que se rompió ahí, y otros ético y cuántas cosas más. ¿No? Entonces, hay una mirada sanitaria, hay una mirada científica, teórica, y eso es fácil de resolver de alguna manera, porque es cosa que ustedes se coloquen, bajen de la base de datos la espiga de ambas especies y las comparen con programas, son muy simples de revisar, y perfectamente se pueden dar algunas cosas que son bien, bien interesantes. Ahora, todo el mundo está concentrado en la espiga, pero perfectamente los anticuerpos eso generan anticuerpos contra otras proteínas del virus, y esa otra proteína puede ser más compartida entre las especies, y también puede frenar el proceso de infección, ¿ya? Porque si bien no está afectando la espiga que es necesaria para el ingreso, está por impedimento estérico afectando, distorsionando la actividad de la espiga por efecto de ese conglomerado proteico que se une a una proteína vecina. Bien. Porque generamos anticuerpos policlonales. Por eso. A diferencia de los monoclonales están dirigidos a esa estructura y solamente reconocen esa estructura y son tremendamente específicos, muy, muy, muy específicos. Y no aceptan, por lo tanto, una variación en un aminoácido. No, porque son muy específicos. Y por eso que son menos sensibles. A diferencia de los policlonales, que son un poco menos sensibles y también les sirve a esas otras micros, por decirlo así. ¿Ya? También son capaces de tener ese grado de tolerancia en su reconocimiento. Entonces, es una respuesta teórica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario, chicos? A ver, aquí aparece algo más. Profe, no sé si sabe sobre la investigación del doctor Rojas del Austral con nanoanticuerpos de alpaca, que dicen que incluso es eficaz contra las variantes de SARS-CoV-2. ¿Qué diferencia tienen los nanoanticuerpos con los de las vacunas? Ya. Los nanoanticuerpos son anticuerpos que están hechos, cuando yo les mostré la inmunoglobulina tenía las cadenas pesadas y las cadenas livianas, ¿no es cierto? Que son estructuras grandes. Los nanobodies o nanoanticuerpos están hechos solamente de cadenas pesadas y están presentes las alpacas y los tiburones. O sea, los alpacas y tiburones, además de producir las inmunoglobulinas, como las que conocemos, producen una población pequeña que se conocen como los nanobodies. Y la gracia de los nanobodies es que es un solo gen el que codifica su expresión. Por lo tanto, si ustedes detectan un nanobody, ustedes producen un nanobody. ¿Cómo lo producen? SARS-CoV-2. Inyectan una porción, un péptido, una proteína, la espiga, el virus completo. Siempre tratan de hacerlo más específico. Ya, la espiga. ¿Ya? Inyectan en la alpaca, y la alpaca, como todo sistema inmune, como lo que acabamos de ver, va a producir inmunoglobulinas, las totales, y los nanobodies específicos. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer, yo estoy contando la historia bien, bien fácil para que se entienda, lo que hay que hacer ahí es tomar sangre completa, una vez que chequearon que efectivamente hay anticuerpos contra la proteína que ustedes inocularon, eso lo chequearon a través de Western blot, Dot blot y varias técnicas inmunológicas, y ahora hay que llegar, la alpaca generó anticuerpos. Lo que hacen a continuación es, como ya saben de esto, ya saben que quienes producen los anticuerpos son las células plasmáticas que vienen de los linfocitos B, ¿no es cierto? Eso ya lo aprendieron, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahora es pesquisar de la población de linfocitos B, es pesquisar el gen que produce el nanobody específico, que produce el anticuerpo formado por cadena pesada que es específico a la proteína. ¿Ya? Y lo producen. ¿Y cómo lo hacen? Sangre pura y después hacen una genoteca, ¿no es cierto?, de cDNA, que es una biblioteca de todo el DNA, el RNA que se está transcrito, ¿no es cierto? Lo transforman en cDNA y luego hacen un screening. Tienen que buscar dentro de la genoteca, que hay varias técnicas bien estandarizadas, y ustedes encuentran
encuentran el gen que codifica ese nanobody específico. Y para hacer eso tuvieron que aislar población de linfocitos y hacer varias técnicas. Bueno, aislaron el gen y ahora ese gen lo incorporan en un plásmido, que está en un plásmido, ¿no es cierto?, un DNA circular, en un plásmido de expresión. Y con ese plásmido de expresión que contiene ese gen que produce esa proteína, transforman bacterias de expresión. Y las bacterias lo que van a hacer es, en su mecanismo de transcripción-traducción, van a producir la proteína, que es este nanobody específico contra. Entonces, por lo tanto, tienen un bioreactor produciendo muchos de estos anticuerpos. Entonces, lo que está diciendo Alejandro es que, en teoría, con esa tecnología, hacen lo mismo. Aparece una variante, vuelven a inyectar, aíslan el mensajero a una bacteria, produce la proteína, la purifican, ¿ya? Porque ya cuando tienen andando el sistema, ya eh, siempre es complejo, la pesquisa es compleja, es larga y es tediosa, pero cuando ya la alcanzan, tienen capacidad para producir bastante anticuerpos, ¿ya? La diferencia de esto, de los nanoanticuerpos, es que tiene una diferencia muy interesante desde el punto de vista de aplicación, porque los anticuerpos que yo les mostré, que también los puse en la alpaca, al tener la fracción FC, o sea, ser como una Y, tener la fracción FC, son capaces pueden activar el complemento, y al activar el complemento pueden activar la destrucción de células del sistema inmune y varios de nuestro sistema. Pueden generar algún efecto secundario. En cambio, los nanobody no tienen FC y por lo tanto no activan la cascada de complementos y por lo tanto no van a generar, en teoría no generan ese tipo de efectos secundarios. Y es por eso que puede ser presentado, puede ser administrado en distintas formas farmacéuticas. Una de ellas puede ser un aerosol, ¿no es cierto? Como para nebulizar con la partícula, son partículas tan pequeñas que pueden nebulizar. Entonces el individuo aspira todo aquello y en teoría debiera generar protección muy específica contra la partícula. ¿Ya? Entonces, por OFE, no sé por qué investigación alternativa que dice que incluso es eficaz contra variantes SARS-CoV-2, ¿qué diferencia tiene? Ya, es esa su aplicación tecnológica, es cómo se diseña, porque en teoría ustedes aíslan el mensajero del linfocito productor del anticuerpo, lo incorporan a una bacteria y tienen un bioreactor y están produciendo una cantidad de anticuerpos, una etapa de purificación, eh, eh, pero tiene mucho sustento teórico bien interesante. Ahora, de ahí a que se traduzca en algo definitivo, falta camino bastante, sobre todo recursos, porque como todo producto farmacéutico se requiere mucho dinero, se requiere mucho tiempo, por muchas pruebas, todas las fases, fase 1, fase 2, fase 3, y la fase 4 que nunca se aplicó en esto, por razones obvias, y se está aplicando en cambio la fase 4 es cuando está el producto ya en el comercio, ¿ya? Y siguen apareciendo efectos secundarios, cosas, entonces eso se sigue hablando. Y las otras fases están relacionadas con la cantidad de personas que participan en los estudios, la cantidad de personas mínimas que participan en los estudios. Ya, pero desde el punto de vista teórico es una tecnología atractiva, interesante, eh, pero que demanda recursos y tiempo, bastante recursos y tiempo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, tenía una pregunta sobre lo que usted había mencionado de la inmunoglobulina E, que tenía que ver sobre los choques anafilácticos, mencionó. Mi consulta era por qué el cuerpo como que tiene esta vía, por así decirlo, tan apocalíptica para poder, o sea, ante la presencia de un antígeno y producir un choque anafiláctico en el cuerpo. Es porque, bueno, es por un tema que se heredó de alguna manera, se heredó esa condición, ¿ya? Tiene una condición que tiene relación con reconocer esos aptenos, ¿ya? Em, em,
y por lo tanto es tremendamente agresivo ese sistema porque todas las inmunoglobulinas en algún momento tienen que estar ancladas a la membrana del individuo, la membrana de distintos tipos celulares, ¿ya? Y la IgE naturalmente en todos los que nos tenemos alergias, o sea, todos los que no sufrimos de ningún proceso alérgico, alguna anafilaxis, igual tenemos las inmunoglobulinas presentes ahí, ¿ya? Presentes en esa estructura. Incluso la IgD, por ejemplo. La IgG también, que la IgG también participa en la hipersensibilidad tardía, por ejemplo, por uso de metales, que también es otro tipo de hipersensibilidad. Cuando de pronto se usan estos latones, estas joyas, estas artesanías, ¿no es cierto?, gatilla un tipo de proceso como ese. ¿Ya? Pero ese es un componente que se heredó, o sea, normalmente tiene asociado un componente importante genético y se traduce en palabras muy simples lo siguiente, que todo el sistema inmune lo que reconoce son formas, y como formas consideremos una forma 3D, ¿no es cierto? Con un eje X y una Z, ¿no es cierto? Un 3D, una forma que tiene profundidad, tiene una cierta densidad, etc. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre ahí es que las inmunoglobulinas, sobre todas estas, ya reconocen esa estructura espacial que adopta el apteno cuando está presente o que está configurado con una proteína, con un azúcar, etc. Está presente en una membrana. De hecho, la interacción del apteno no es tan simple como que la aspirina quedó posada sobre una albúmina. No, más bien la aspirina está en contacto con algunos azúcares bien específicos que están en la estructura, en la superficie de la albúmina. Porque puede ocurrir que esa aspirina no esté en contacto con esos azúcares y aún así esa aspirina está sobre la superficie de la albúmina y no gatilla necesariamente la reacción. Por lo tanto, hay un componente que se enciende y que tiene que ver con el espacio 3D, que es reconocido por la inmunoglobulina. Entonces, por eso que afortunadamente es un tema que tiene una baja prevalencia, ¿cierto? Una baja prevalencia. Ahora, sin embargo, como hay un componente que está asociado también a cuánto nos impactan las cosas, el ambiente, la polución, cuántas cosas estamos respirando que antes no respiramos, con alguna deforestación, ¿no es cierto? Deforestación, hay menos filtros de tanta polución que se está generando. Cada vez aparece más gente que está sufriendo procesos alérgicos porque está en contacto constantemente, de manera crónica, con sustancias que terminan siendo alergenos y que no lo eran antes. ¿Ya? En el fondo eso, porque nuestro sistema inmune no se enciende solamente cuando hay un antígeno como tal, como yo les hablaba, ¿ya? Sino que está en contacto en todo momento, porque todas estas células pasan por nuestro sistema inmune. Cuando son degradadas, todas estas células tienen recambio, ¿ya? Y cuando pasan por nuestro sistema inmune, el mecanismo es muy parecido, es similar, es el mismo, prácticamente. Lo que pasa es que aquí esto es reconocido como propio. Pero resulta que en ese proceso estos macrófagos, como estamos en contacto con tantas partículas extrañas, ahora está fagocitando muchas partículas que antes no estaban al alcance nuestro. Estaban en contacto nuestro. ¿Por qué? Porque, no sé, teníamos más pulmones verdes, ¿no sé? Que ya no los tenemos. Entonces, cada vez se está gatillando el encendido de más inmunoglobulinas que no estaban presentes en nuestro sistema inmune y que ahora cada vez son estimuladas por la aparición de nuevas partículas que no estaban naturalmente en contacto con nosotros. Entonces eso va a seguir ocurriendo conforme nos sigan quitando el pulmón verde, ¿no? De alguna manera. Conforme sigan ocurriendo estos cambios en temperatura, ¿no es cierto?, que nosotros hemos sido responsables,
cambios climáticos, ¿no es cierto? Con lo mismo, con movimientos de especies que antes no ocurrían, movimientos de nichos, de animales que antes no ocurrían. Por lo tanto, son para nosotros alergenos que no estaban en contacto con nosotros, son más partículas que están en la polución, que están presentes. O sea, el impacto es gigante, es caballos, por lo tanto, no se sorprendan que de pronto a sus papás que nunca han sufrido de asma, le diagnostiquen asma, ahora a los 50 y tantos, a los 60 y tantos, porque el asma tiene un componente genético también, pero también tiene un componente para el cual surge justamente de un proceso alérgico, en algunos casos con un medicamento, pero perfectamente puede ser una polución, algún fenómeno que está en el ambiente y que nunca vamos a saber cuál fue, pero encendió ahora un proceso de hiperactivación del sistema inmune, ¿ya? Con hipersecreción de distintos fluidos a nivel bronquial, y eso finalmente termina siendo un asma. Esto va cambiando, y está relacionado con eso, con el impacto, con el ambiente, con nosotros. Nosotros tenemos una carga genética, no podemos cambiar, pero también hay un componente que está relacionado con el estímulo que enciende la expresión de esos genes. Y la recombinación, en la producción de anticuerpos, en teoría, nosotros tenemos en nuestro sistema, en nuestro genoma, las combinaciones para, en teoría, tener anticuerpos para todo lo que está presente en la Tierra. Ese es más o menos, ese nivel de recombinación de información génica en nuestro sistema inmune. ¿Ya? Y claro, evidentemente con este tipo de alergenos, de partículas presentes en suspensión, la probabilidad de que se enciendan estructuras y que ¿por qué? Porque hay un impacto crónico de ellas, es tremendamente importante. ¿Ya? Sí, de alguna manera la respuesta se aborda de distintos aspectos. Carga genética, ¿no es cierto? Impacto ambiental. Y el impacto ambiental, la verdad que lo que estamos viviendo hoy con esto es consecuencia de lo mismo. ¿Sí? Y va a seguir, ¿eh? No es que esto termine acá, sí, esto va a continuar. Entonces, todo ese tipo de situaciones en la cual van en pro de ir mejorando las condiciones medioambientales, ¿no es cierto? Restricciones de este tipo de cosas que contaminan, ¿no es cierto? Son muy bienvenidas porque a pesar que llegaron tarde, ¿no? Llegaron muy tarde. Pero bueno, aquí estamos resistiendo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios? Ya recuerden que la prueba es solo de la primera clase. Esto que hemos visto son cosas adicionales, son cosas extras que es para que ustedes estén al día con estas cositas que estamos escuchando a cada rato en las noticias, ¿no? Así que ya, quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bonito, se cuidan. Nos vemos, profe, que esté bien. Igual, profe, que